Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por su virtual asistencia. Entonces, de nuevo, vamos a dar inicio al componente práctico del curso de electromagnetismo, la práctica virtual, la cual ustedes deben realizar dado que o no pudieron asistir a ninguna de las prácticas o no pudieron asistir a alguna de las prácticas por motivos de orden público. Entonces se ha diseñado un componente práctico netamente virtual que va a tener 3 experimentos, ya los vamos a indicar a continuación. Y en el correo que les envié está también registrado cuál va a ser la fecha de entrega, la fecha máxima de entrega. Como les estaba indicando, Hola. Hola. buenos días, ¿me escucha? Pena, Sí, perdí la señor. conexión. Ah, Sí, ok, se perdió la conexión de internet por un momento, pero ya regresamos. Listo, entonces les estaba indicando que vamos a trabajar una parte correspondiente a circuitos eléctricos que se trabajó en la primera unidad del curso y otra parte correspondiente a magnetismo, específicamente al fenómeno de inducción magnética. Son dos prácticas muy sencillas, también teniendo en cuenta los tiempos, pero en las cuales se abarcan buena parte de la temática del curso. Entonces, aquí lo que se debe realizar es un informe final, que lo vamos a llamar así, un informe final, el 100% del componente práctico, es la presentación de un informe. Permítanme verifico si les acabo de enviar un mensaje. Sí, ya se los envié un mensaje donde está el formato de entrega. Ahorita lo vamos a ver. Ese es el formato que deben entregar. Ya sea, y al final también les voy a indicar, o me lo envían a mí o se lo envían a su tutor de componente práctico ya matriculado, dependiendo de su situación. Y ok. es, esta práctica corresponde a 3 experimentos, cada uno de ellos, o sea, cada una de las partes del informe corresponde al 33.33%, o sea, una tercera parte del total de la nota. Van a tener igual peso cada uno de los experimentos. Aquí está el nombre del formato de entrega que les envié al correo institucional y allí también les envío un tutorial de la primera práctica. En ese formato de entrega, de hecho, si me permite, acá se los voy a indicar. Este es el formato de entrega. Es un documento de Word, se los envié así en Word para que ustedes lo puedan editar. ¿Vale? Son elementos básicos, una introducción breve y ya vamos directamente a los resultados. Entonces aquí, lo mismo que está en la guía de actividades, solo que aquí está más condensado. Aquí está específicamente lo que deben realizar. Entonces el experimento 1 que se divide en 2 partes a su vez, una que tiene que ver con un circuito en serie, otra que tiene que ver con un circuito en paralelo. Aquí están los espacios, aquí están los instructivos, cada uno de los pasos a realizar y los espacios para indicar los cálculos, ya que hay que realizar cálculos teóricos para calcular resistencias equivalentes y corrientes totales, lo que se trabajó en la primera unidad, y un espacio para indicar pantallazos. Pantallazos que muestren que ustedes trabajaron en el ambiente virtual. Unos cuantos pantallazos nada más que indiquen la realización de la práctica. Y el experimento 2 es responder, después de realizar todos los procedimientos indicados, responder un par de preguntas sobre diferentes situaciones. Uno va a ser una situación, el experimento 2, una situación donde vamos a tener 2 bobinas y analizar la inducción entre ellas, la inducción mutua, y el otro va a ser el principio del generador hidroeléctrico, donde vamos a tener un imán, un magneto que va a modificar su orientación en el tiempo debido a la caída del agua, y este va a inducir una corriente en una bobina.
Aquí también tenemos la misma estructura. Vamos a tener 3 preguntas y hay que llenar las respuestas en estas tablas. ¿Vale? Es algo muy, muy básico. Es simplemente una interpretación del fenómeno de inducción electromagnética. Terminar con unas conclusiones y unas referencias en formato, aquí se indica IEEE o puede ser IEEE o formato APA, como ustedes lo decidan. Ok, entonces esta guía que les acabo de enviar en su correo institucional es la guía que deben entregar. No es más, no es más la información que se debe registrar. Entonces aquí están las partes de esa guía que corresponde ella al 100% de la nota del componente práctico para quienes no pudieron inscribirse, dado que la universidad no pudo contratar a un tutor, no hubo una oferta en esa sede, entonces les va a corresponder al 100%. Quienes ya tienen tutor matriculado y realizaron práctica presencial y la otra práctica virtual, entonces va a corresponder a la práctica a la cual faltaron. De entre las personas a las que les envié el correo, las personas que estaban registradas en dicha lista. Bien, entonces hoy estamos en la parte de la realización de la práctica, debido a el horario, debido a que fue tan rápida la decisión de realizar esta práctica, entonces no es obligatoria la asistencia, se les va a enviar de nuevo a todos la grabación en cuanto esté disponible y la fecha máxima de entrega va a ser el próximo domingo. Dado que es un experimento relativamente fácil de realizar, entonces tendrán toda la semana para hacerlo, también teniendo en cuenta que paralelo a ello en el curso deben prepararse para la evaluación final, que será el próximo fin de semana. ¿Vale? Entonces deberán realizar las dos cosas al mismo tiempo, prepararse para la evaluación final del curso, la prueba POC, y realizar esta entrega, la entrega de este formato, el formato en Word que les acabo de enviar debidamente diligenciado. Los experimentos son 3. El primero de ellos tiene que ver con el uso de la plataforma Tinkercad para simular 2 circuitos, uno de 3 resistores en serie y otro de 3 resistores en paralelo. Solamente trabajar con estos 2 circuitos y simularlos en esta plataforma. El segundo de ellos tiene que ver con el análisis de 2 espiras. En la primera de ellas, una corriente, se permite que una corriente pase a través de esta bobina compuesta por varias espiras. Se puede tener 2 tipos de alimentación, ya sea alimentación DC, alimentación directa o alimentación alterna, que es cuando tenemos acá esta pantalla donde se muestra el tipo de señal que se le está induciendo aquí. Tipo de corriente, en este caso estamos simulando una corriente que varía con el tiempo. Y la idea es analizar en diferentes situaciones cómo afecta esta primera bobina a una segunda bobina mayor que está conectada a un bombillo. Y la presencia de corriente en el bombillo va a ser visualizada a través de la iluminación o no del mismo. Y como les estaba indicando, el tercer experimento tiene que ver con el principio del generador hidroeléctrico, donde se transforma la energía que tiene el agua inicialmente a una altura dada, se transforma en energía mecánica, energía de movimiento, y ese movimiento, en este caso, al inducir una rotación de un magneto, vamos a tener modificación del campo magnético. El campo magnético, al modificarse en el espacio alrededor del magneto, y si tenemos una bobina en ese espacio alrededor, pues vamos a tener que el campo magnético que atraviesa el área encerrada por las espiras de la bobina, esa área va a haber una modificación de su campo magnético y con ello va a haber una modificación de su flujo y vamos a ver los fenómenos que ocurren acá. Y eso es lo que deben ustedes interpretar. Entonces iniciamos con el primer experimento. ¿Cuál es la idea básica? La idea básica es simular este circuito donde tenemos 3 resistores en serie. ¿Qué hay que calcular? Hay que calcular tanto teóricamente como experimentalmente de manera virtual y teóricamente papel y lápiz, como ustedes aprendieron en el curso, la corriente total que atraviesa ese circuito. De entrada, ¿qué se tiene? Ustedes deben establecer el valor del voltaje y deben establecer el valor de los resistores. Ello se puede realizar en la plataforma.
Entonces el valor del voltaje va a venir dado por el valor que le indiquemos a una fuente de voltaje, y el valor de resistencia de los resistores también se puede manipular en dicha plataforma. ¿Dónde vamos a construir el circuito? En una protoboard virtual. Entonces, si no lo saben, una protoboard es una placa donde tenemos un conjunto de agujeros. Debajo de esta primera capa lo que tenemos es que los agujeros están conectados de diferentes maneras entre ellos a través de unas placas metálicas. De tal manera que, por ejemplo, en este sector aquí arriba, ellos están conectados por placas metálicas de manera horizontal. Así que si yo conecto un agujero aquí, como está indicado con esta línea roja está simulando un cable. Si yo conecto la terminal de una fuente a este punto aquí, a este agujero rojo, vamos a establecer entonces un potencial en ese punto. Y como está conectado horizontalmente con todos estos demás puntos, vamos a tener que todos los puntos van a estar a un mismo potencial. Recuerden que para tener un circuito tenemos que tener un camino cerrado de conducción. Por lo tanto, vamos a tener una entrada de corriente, pero tenemos que tener una salida de corriente que se dirija hacia la otra terminal de la fuente. Así que lo que se tiene acá es que la corriente ingresa por este cable, todos estos puntos horizontales están al mismo potencial, así que yo puedo conectar cualquiera de los puntos, ahora atravesando a través de un cable a un resistor. Este es un resistor, o también llamada resistencia, a la terminal de una resistencia. La corriente atraviesa la resistencia. Después aquí tenemos la otra terminal de la misma. En estos sectores que están etiquetados con letras de manera vertical y con números de manera horizontal, o lo que es lo mismo, las filas están etiquetadas con letras y las columnas están etiquetadas con números. Son las columnas, las verticales, las que están conectadas a un mismo potencial. ¿Ok? Entonces, tenemos placas metálicas que están conectadas a un mismo potencial, o lo que es lo mismo, la corriente circula sin resistencia entre ellas. ¿Ok? Por ende, entonces aquí lo que tenemos es que la corriente, después de que atraviesa el primer resistor, aquí la estamos conectando, esta terminal final del primer resistor con la terminal inicial de un segundo resistor. Aquí entonces pasamos a otro sector que está separado del primero por este espacio horizontal. Por lo tanto, A, B, C, D, E están separados de F, G, H, I y J. Ahora bien, como toda esta línea está conectado a un mismo potencial, entonces yo simplemente tengo que conectar este cable a toda esta línea horizontal. ¿Por qué? Porque toda esta línea horizontal está a un mismo potencial, que es el potencial ya final del circuito. Esa es la idea básica para construir circuitos en esta plataforma, en Tinkercad. Allí en las guías que ya les había enviado, en el formato de entrega que les acabo de enviar, está el enlace para acceder a dicha página. Para acceder a dicha página, entonces unos pasos brevemente. Ustedes cuando acceden aquí al enlace, se encuentran esta pantalla. Entonces ahí vamos a empezar a usar. Esta parte no la vamos a tocar, vamos a iniciar aquí. Crear una cuenta personal en caso de que no tengan, y ustedes pueden acceder desde su correo de Google. Si no disponen de otras formas de acceder, una forma rápida es a través del correo de Google. Y ya cuando ustedes accedan, permítanme, ya cuando ustedes accedan se van a encontrar lo siguiente. Por defecto creo que va a estar seleccionado aquí, 3D Designs. Entonces seleccionan acá la parte de circuitos. Hacen clic y le dan crear nuevo circuito. A mí me está apareciendo en inglés, pronto a ustedes les aparece en español, creo que es por el computador está en inglés, aquí me está apareciendo. Y entonces cuando le dan crear nuevo circuito, voy a darle no crear porque yo ya había creado uno, entonces al darle crear nuevo circuito les aparece este espacio de trabajo en blanco.
En este espacio de trabajo, entonces, vamos a trabajar en una protoboard. Aquí vamos a tener un botón que despliega diferentes opciones. Como son tantos componentes que se pueden seleccionar, entonces, si nos vamos aquí en Basic o Básico, vamos a tener unos cuantos, que son los más utilizados. Entonces aquí ya aparece la protoboard. Entonces yo hago clic sostenido y arrastro hasta el espacio de trabajo. Aquí tengo el clic sostenido y aquí ya solté. Aquí hice clic sin querer y entonces al hacer clic sobre uno de los puntos, por defecto, aquí ya no estoy sosteniendo, no estoy haciendo clic sostenido, sino que simplemente estoy movilizando el puntero. Entonces ya me da la posibilidad de conectar este punto con otro. Si, por ejemplo, yo lo hice por error, como en este caso, presiono escape o escape, la tecla escape, y ya se deselecciona. También funciona el control Z, el comando control Z para deshacer las operaciones. Bien, entonces, por ejemplo, yo necesito correr un poquito hacia abajo, entonces hago clic sostenido sobre una parte que no sea uno de los agujeros de la protoboard para poder movilizarla. Cuando yo coloco el mouse sobre uno de estos puntos de estos sectores o de estos sectores, vemos aquí unos círculos verdes que están sobre todos los puntos que están al mismo potencial. Ello lo que me está indicando es justamente que ellos están conectados al mismo potencial, que tenemos esa placa metálica que los une. Mientras que si en estos sectores coloco el puntero, vemos que los puntos rodeados por círculos verdes son los que están ubicados de manera vertical, dispuestos de manera vertical, ya que ellos están conectados por una placa. Bien, entonces, esta es la plataforma sobre la que se montan los circuitos. Ahora bien, yo necesito conectarle resistores. Entonces aquí por defecto me aparece el resistor, clic sostenido y arrastro. Ya dependiendo de cómo lo quiera yo ubicar en la protoboard, entonces lo voy a disponer así de forma vertical. Si yo hago clic, además, si yo hago clic sobre él, yo le puedo dar una etiqueta, le puedo dar un nombre. Recuerde que a veces uno etiqueta cuando tiene más de una resistencia, las puede etiquetar así. Aquí esta la vamos a llamar entonces R1 y yo le puedo también asignar el valor de resistencia. En este caso tenemos un valor numérico de 1 y acá está la unidad, 1 kilo ohm. Y por ejemplo yo quiero un ohm, entonces aquí modifiqué esta pestaña y ya le cambié la unidad. Además al mismo tiempo se modifica la configuración de las bandas de colores. Para quienes trabajan la convención de colores, ya quienes la conocen, entonces aquí pueden visualizar que se va cambiando a medida que cambiamos el valor de la resistencia. Si yo la quiero disponer de manera horizontal, entonces la selecciono. Mire que cuando el objeto está seleccionado, él está rodeado por una línea azul y voy a esta opción, la opción de rotar. Entonces supongamos que yo la quiera disponer así y la ubico en cualquier lugar aquí de la protoboard. Por convención, se escoge que los potenciales, y además aquí está indicado, el potencial positivo lo voy a conectar o aquí o acá. Y el potencial negativo lo coloco aquí o acá. Ahora bien, entonces yo necesito una fuente de voltaje, yo necesito darle energía al sistema para que se movilicen los electrones a través del circuito. Entonces yo necesito una fuente. En estas primeras opciones no me aparece la fuente. Me aparece ya el multímetro, voy a aprovechar y lo voy a arrastrar. ¿Por qué? Porque con él es que vamos a medir. Como es un multímetro, entonces él puede ser amperímetro, voltímetro u ohmímetro. O sea, me permite medir corriente, voltaje o resistencia. En este caso está seleccionada la V, o sea que me permite medir voltaje. Pero bueno, todavía no lo vamos a conectar, nada más tenemos dispuesto allí el instrumento. Entonces voy aquí a la pestaña arriba y voy a darle todos. Selecciono todos y entonces aquí ya se me despliegan todos los elementos de circuito disponibles. Ellos están agrupados en diferentes conjuntos y entonces yo aquí estoy descendiendo
Miren que hay muchos elementos de circuito. Estoy descendiendo. Lo que yo necesito es una fuente que pueda controlar. Entonces acá, Power Supply, esa es la fuente de poder que yo necesito. La estoy arrastrando con clic sostenido. Y esa fuente entonces es la que me le va a inyectar energía al sistema. Ahora vamos a conectar la fuente al circuito. Entonces, yo aquí no estoy sosteniendo el clic, simplemente estoy moviendo el puntero. Cuando aparece un cuadrito rojo, un cuadrito negro relleno de rojo, ello me indica que yo puedo conectar allí un cable. Entonces pasa lo mismo aquí con la fuente. Entonces, si yo hago clic, el cable ya se agarra, es como conectar un caimán en el laboratorio, como ingresar esa parte de los cables de conector, esa terminal del cable. Y ahora estamos en la terminal roja. Entonces la terminal roja por defecto es la positiva. Lo vamos a conectar aquí a la terminal positiva. Miren que se me desplegó de nuevo el cuadrito negro relleno de rojo. Entonces yo hago de nuevo clic allí y ya quedó conectado el cable. Ya el cable está conectado, así que yo puedo mover la fuente. Ya tenemos entonces una conexión a la terminal positiva. Ahora yo necesito conectar esa terminal positiva a mi resistor, pero ese resistor no está conectado a estos puntos. Solamente tenemos la terminal positiva conectada a esta línea horizontal. Entonces yo necesito conectar un punto de esa línea horizontal a un punto de esta línea vertical. Ya la corriente viene por aquí, por acá, atraviesa el cable, atraviesa este puente acá y tenemos corriente por toda esta línea vertical. En uno de esos puntos está la terminal, una de las terminales de la resistencia. ¿Ok? Por defecto, a veces para que sea más didáctico, podemos indicar los cables de entrada de corriente con el color rojo que por convención se utiliza para esa terminal positiva. Ahora bien, la corriente pasa a través del resistor y se conecta a toda esta línea vertical. Entonces yo puedo conectar, como esta línea vertical, mire que termina acá, yo necesito que el circuito termine aquí y llegue a la terminal negativa de la fuente. Entonces yo conecto cualquiera de los puntos, por defecto coloco este, lo conecto a otra línea vertical del otro circuito. Para que me quede ordenado, lo estoy trabajando así. Ahora, este cable está conectado a toda esta línea vertical. Y yo necesito que continúe entonces la corriente. Necesito que ella salga del circuito e ingrese en la terminal negativa de la fuente. Entonces, cualquiera de los puntos de esta línea vertical lo conecto a la que va a ser la terminal negativa de todo el circuito. Y entonces vamos a conectar cualquiera de estos puntos que están aquí horizontalmente conectados. Voy a escoger este punto y lo vamos a conectar a la terminal negativa. Ahí hago de nuevo clic y soltó. Ahora, de manera didáctica, entonces puedo seleccionar este cable y los voy a... Este simplemente es para que se visualice de mejor manera. Ustedes si quieren trabajan con el mismo color para todos los cables. Ya ustedes decidirán. Entonces, lo que tenemos acá es un circuito muy básico. ¿Qué circuito es? Tenemos una fuente conectada a un resistor y tenemos que ya la corriente sigue un camino cerrado de conducción. Ingresa por acá, viene por acá la corriente, pasa, ahora se conecta a una de las terminales del resistor, pasa a través del resistor, ahora ella pasa por toda esta placa vertical, se conecta con el segundo sector, pasa a través de esta placa vertical, se conecta ya a la parte de la terminal negativa del circuito y culmina. De momento, y toda modificación que se realice en el circuito tiene que ser cuando esté apagada la fuente, como se tiene que hacer en el laboratorio por motivos de seguridad. Entonces, por ello, este laboratorio virtual está dispuesto de esa forma, también para promover las buenas prácticas y prácticas de seguridad. Yo puedo encender la fuente dándole clic aquí en iniciar simulación, Start Simulation.
Entonces, si hay alguna conexión errónea, a veces la fuente intenta encender y se apaga. Aquí están bien las conexiones, es un circuito muy básico, entonces es fácil verificar que está bien, pero puede suceder que las conexiones estén mal y entonces allí la fuente, aunque intente iniciar, ya los números vuelven a apagarse, vuelven a mostrar solamente aquí los cuadros azules. No va a mostrar números. Aquí como está bien, entonces me está mostrando el voltaje que se está estableciendo en el circuito. Él se puede modificar, bien sea yo haciendo clic, puedo modificar tanto voltaje. Al modificar el voltaje, se modifica la corriente que está moviendo a través del circuito. O de manera más realista, puedo modificar acá la perilla. Miren que cuando modifico acá la perilla superior, aquí me indica que va hasta 30 voltios en números muy pequeñitos, se modifica también el voltaje. Perdón, al modificar el voltaje se modifica la corriente. ¿Por qué? Porque depende de la resistencia del resistor que tengamos acá. Se está moviendo en este caso una corriente de miliamperios. Entonces, esa es la idea básica. Construir circuitos en serie o en paralelo, teniendo en cuenta que lo que acontece con circuitos en serie es que tenemos la misma corriente atravesando todos los resistores. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen un circuito de dos resistores conectados en serie. Ya les estoy dando una indicación. Ah, y una última cosa, permítanme. Entonces, para medir, aquí de nuevo estamos en el Tinkercad. Depende de lo que se quiera medir. Si vamos a medir voltaje, recuerden que el voltaje se mide en paralelo. Entonces, para medir en paralelo el voltaje a través de este resistor, aquí le hago clic y no me acepta. ¿Por qué? Porque no se pueden realizar modificaciones cuando la fuente esté encendida. Entonces, lo que debo yo hacer, miren que aquí aparece el botón verde Stop Simulation. Donde antes aparecía comenzar simulación, aquí aparece ya detener. Cuando le doy detener, vuelve a habilitarse la opción comenzar simulación y ahora sí puedo realizar modificaciones en el circuito. Entonces lo que yo necesito hacer es conectar ese multímetro a las terminales del resistor para conocer si voy a medir voltaje, entonces yo necesito conectarlo en paralelo. Vamos a modificar acá el color simplemente para continuar manteniendo la convención de que la terminal positiva sea roja, la terminal negativa sea negra. Está conectado en paralelo entonces y está seleccionada la opción de voltímetro. Miren la V acá en negro. Si yo comienzo entonces la simulación, está bien, ¿por qué? Porque tenemos que la fuente está a un voltaje de 24.7 voltios. El único elemento de circuito que tenemos nosotros es este resistor. O sea que el voltaje de la fuente es el mismo voltaje del resistor, lo cual me está indicando el multímetro. O sea que estamos trabajando bien. Así se mide entonces voltaje. ¿Ok? En el correo que les acabo de enviar esta mañana, ustedes tienen allí un tutorial, un pequeño tutorial donde se hablan de más elementos de esta parte del Tinkercad para que por favor lo visualicen en caso de que no hayan manejado esta plataforma. Vamos a detener acá la simulación. Así que la primera parte es trabajar un circuito de 3 resistores en serie. ¿Cuáles son las preguntas? Necesitamos obtener los voltajes a través de cada uno de los resistores. Recuerden que para ello yo necesito conocer cuál es la corriente, dado que de entrada solamente conocemos el voltaje de la fuente y conocemos las resistencias, porque esos son los datos. Aquí están con un chulo, están aquí indicado la información que debe dar el estudiante. Voltaje de la fuente y resistencias de los resistores. ¿Qué se necesita calcular? La corriente total que atraviesa el circuito y los voltajes de cada uno de los resistores. Recuerden que para hablar de corriente total, una técnica que se utiliza es la de la resistencia equivalente. El concepto de resistencia equivalente, el concepto de resistencia equivalente
tiene una expresión para cuando las resistencias están en serie y otra expresión para cuando las resistencias están en paralelo. Deben tener en cuenta, en este caso, una ayuda. Recuerden que cuando los resistores están en serie, entonces la resistencia equivalente viene dada por la sumatoria de todas las resistencias. Y la ley de Ohm se cumple utilizando la resistencia equivalente, la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Si estamos trabajando ya con el circuito equivalente, ¿el circuito equivalente qué es? Es un circuito donde yo tengo la fuente de voltaje, una resistencia, y ahí culmina el circuito, como el circuito que acabamos de armar, con una sola resistencia. Pero en este caso la resistencia es una resistencia equivalente. Aquí tenemos la fuente de voltaje y vamos a tener entonces una corriente que atraviesa el circuito. Por convención le estoy dando esta dirección a la corriente. Esa corriente es la que se llama la corriente total. Que en los circuitos en serie la corriente total es la misma que pasa a través de cada uno de los resistores. Entonces, la ley de Ohm se satisface de esta forma para circuitos equivalentes. Y si ya conocemos el voltaje y ya conocemos la resistencia equivalente, podemos calcular la corriente total, que es una de las partes del laboratorio. Hay que realizar lo mismo, pero para una configuración en paralelo. Entonces, miren que en estas figuras tenemos ejemplos de circuitos con resistores en serie y circuitos con resistores en paralelo, solo que aquí tenemos dos en cada uno de los ejemplos. Además, aquí tenemos cómo se mide voltaje. Por ejemplo, aquí estamos midiendo el voltaje a través de este resistor. Y aquí tenemos más indicaciones para cómo medir las diferentes cantidades. Aquí tenemos un ejemplo de dos resistores en paralelo. Recuerden que lo que hay que realizar en el laboratorio son resistores en paralelo también, pero tres. Aquí tenemos dos. Entonces, observen bien, si no lo han realizado previamente, cómo se mide voltaje. Voltaje se mide en paralelo con los resistores. Recuerde que los resistores en una configuración en paralelo están sometidos a la misma diferencia de potencial. O sea que aquí estos tres resistores tienen el voltaje de la fuente. Pero para medir corriente, lo que hay que hacer es quebrar, romper el circuito, entre comillas, y hacer que la corriente atraviese el amperímetro. Es por ello que ustedes verán o han visto, han trabajado en la bibliografía cuando se habla de medir corriente, que por ejemplo tenemos algo como lo que se indica a continuación. El amperímetro se indica acá porque la corriente que atraviesa el resistor también atraviesa el amperímetro, o que atraviesa el amperímetro también atraviesa el resistor. Entonces aquí, permítanme un segundo. Aquí tenemos dos amperímetros. Miren que está seleccionada la opción amperímetro. Dos amperímetros, o sea que estoy midiendo con ellos corriente. Miren cómo están dispuestos. Miren que la corriente viene por acá, por este cable magenta, por este cable acá fucsia. La corriente que salió de este resistor pasa a través del amperímetro y después sale por el cable gris, se conecta a esta línea vertical y continúa su trayectoria hasta la terminal negativa de la fuente. Entonces, eso es una imagen ilustrativa donde ustedes pueden verificar la diferencia a la hora de medir, bien sea voltaje o bien sea corriente. Miren qué está seleccionado cuando yo estoy midiendo voltaje. Además, además de este indicador, con la unidad yo ya sé si estoy midiendo voltaje o si estoy midiendo corriente. En este caso, la incógnita, ya sea que, bien sea que, o debido a que sabemos que para circuitos con resistores en paralelo, ellos están conectados al mismo potencial de la fuente. O sea que conocemos ya. Antes el problema era encontrar los voltajes, pero aquí a priori conocemos los voltajes, porque son el mismo voltaje de la fuente. La incógnita ahorita es encontrar las corrientes que atraviesan cada uno de esos resistores. Para ello se debe realizar lo mismo.
Lo mismo que es obtener primero la corriente total del circuito. Ah, pero antes de la corriente total del circuito necesito conocer la resistencia equivalente, puesto que la ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente total. Entonces, si yo calculo primero la resistencia equivalente y de espejo, puedo calcular la corriente total. Y no olvidemos que el inverso de la resistencia equivalente en un circuito en paralelo viene dado por otra sumatoria. Lo que pasa es que es una sumatoria de los inversos de las resistencias. Esta es la fórmula a recordar. En este caso, pues no es muy complejo. Ya depende también del valor de resistencias que ustedes seleccionen y el valor de voltaje. Pero tenemos solamente 3 resistores, o sea que las sumas que aparecen allí son sumas sencillas. Es básicamente para, por si no lo han hecho previamente, para que se familiaricen con este ambiente de trabajo, con el Tinkercad, y para que refresque los conocimientos elementales de teoría de circuitos. Ello en lo que corresponde a el primer experimento que tiene que ver con teoría de circuitos. Ya en el segundo experimento, entonces vamos a trabajar en otra plataforma. Esta es la plataforma de la Universidad de Colorado, donde tenemos un segmento de inducción magnética. Allí en las guías ustedes tienen los enlaces. De hecho, en el formato, ustedes tienen el formato que les envié esta mañana, ustedes tienen el enlace para cada una de ellas, específicamente para trabajarlas online. Si quieren trabajarlas online, para que ustedes tampoco tengan problemas con la parte de instalación del Java, allí ustedes pueden trabajar directamente. Y entonces, si ustedes acceden a los enlaces que les envié esta mañana, entonces se encontrarán con este ambiente de trabajo, este ambiente virtual. Aquí lo que tenemos son 2 bobinas. La primera bobina, la que vamos a llamar primera bobina, de hecho así está en el formato de presentación, va a ser la bobina de la izquierda o la bobina que está conectada a una fuente de voltaje. En este caso tenemos una fuente de voltaje directo. ¿Qué quiere decir? Que son las fuentes de voltaje que se han trabajado en el curso hasta el momento. Es una fuente que me da una única dirección para la corriente. Aquí, con este deslizador, con esta perilla, yo puedo modificar la polarización, perdón, la polaridad de la batería. Entonces, puedo modificar también el voltaje. Miren que cuando voy disminuyendo el voltaje, se va disminuyendo la velocidad de los electrones. Visualmente se puede ver, lo que quiere decir que se está disminuyendo la corriente. Invertir la polaridad, o sea, invertir el polo positivo y negativo de la pila, indica que se cambia la dirección de la corriente. Pero si yo no estoy modificando acá la perilla, la dirección de la corriente se va a mantener. Ahora bien, ¿qué se vio en la unidad 2? Que cuando tenemos un conductor por el que está atravesando una corriente, esa corriente, como son cargas en movimiento, generan un campo magnético en el espacio alrededor. Y el campo magnético aquí está siendo indicado por una especie de agujas de una brújula. De hecho, aquí tenemos una casilla que me permite manipular una brújula. Recordemos que la aguja de la brújula ya tiene una marca. Una marca que en las brújulas de la vida real me indican el norte magnético de la Tierra. Entonces aquí la marca roja de la brújula me va a indicar el norte magnético. ¿De qué? Del campo magnético que está siendo generado por esta bobina por la que está circulando una corriente. Entonces tenemos algo que afecta el espacio alrededor de la bobina. ¿Por qué? Porque tenemos corriente. Si nosotros llevamos el voltaje a cero, o sea que no tenemos corriente, mire que no vamos a tener un campo magnético alrededor de la bobina. Vamos entonces de nuevo a generar un campo magnético. Se genera un campo magnético porque tenemos una corriente. Y es un campo magnético especial porque la corriente está atravesando una bobina, un conjunto de espiras. Recuerden que entre más larga sea la bobina, o sea, entre más espiras tenga, va a ser un campo magnético mucho más semejante al de una barra magnética. Ahora bien, resulta que ese campo magnético está atravesando, aquí se visualiza, si quieren corramos un poco esta segunda bobina,
miren que tenemos acá agujas que están atravesando el área encerrada por la bobina. De tal manera que tenemos un flujo magnético. Recuerden que el flujo magnético depende del área, depende de un ángulo, depende del campo magnético. Como tenemos campo magnético atravesando un área encerrada, hablamos de un flujo magnético. Y esta segunda bobina está conectada a un bombillo. Ese bombillo va a encender cuando se tenga corriente circulando, cuando se tenga un movimiento de los electrones a través de los conductores. Si no, no vamos a tener corriente y por ende no va a haber corriente atravesando el bombillo y no vamos a tener el fenómeno de luminiscencia, no vamos a tener el bombillo encendido. Observemos qué pasa cuando yo modifico la posición de la primera bobina. Observen que se modifica la iluminación en el bombillo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que se está modificando, es lo que ustedes deben interpretar, ¿no? Pero lo que les puedo indicar de momento es que se está modificando algo que está atravesando esta segunda bobina. Y observen qué está pasando con el bombillo cuando yo estoy moviendo la primera bobina. Aquí tengo la brújula, ¿vale? Aquí estamos trabajando con esta fuente, con esta batería. La batería está generando una corriente, la corriente genera un campo magnético y tenemos que está aconteciendo algo que está indicando el bombillo. La convención para el bombillo indica que, bueno, visualmente se puede ver, ¿no? Se pone más blanco. Entre más blanco se ponga, quiere decir que está iluminando más. O también las líneas amarillas son más largas. Que esté iluminando más o que tenga líneas amarillas más largas, quiere decir que tiene más corriente circulando por el mismo. Entonces, eso es una forma de visualizar cualitativamente que está atravesando más corriente en diversas situaciones que en otras. Observen qué pasa cuando yo dejo quieto la fuente. ¿La fuente de qué? La fuente de campo magnético. Observen qué pasa allí. Lo que solicita el experimento no es trabajar aquí con la pila, sino trabajar con otro tipo de fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente alterna. Aquí se está indicando una señal de tipo sinusoidal. Es una señal oscilatoria. Lo que esto quiere decir es que la corriente, y como se puede visualizar aquí con las esferitas azules que están atravesando los conductores, es que la corriente está cambiando de sentido constantemente. Lo que la corriente está haciendo es como si yo hiciera esto con la pila. Mire que se cambia el sentido de la corriente. Entonces aquí lo que esto está simulando es un dispositivo electrónico que modifica la dirección de la corriente y la modifica de una forma relativamente ordenada. Ese ordenamiento se visualiza acá en esta función sinusoidal. Ello le da una armonía al movimiento. Por ello se dice que el movimiento que se ejecuta acá es un movimiento armónico de las cargas. Es algo análogo a lo que se tiene con un péndulo, con un reloj de pared de los antiguos. Un péndulo que permite medir el tiempo. ¿Por qué? Porque se está moviendo de igual manera a diferentes intervalos de tiempo. Yo puedo modificar entonces cómo se modifica esta corriente. Si yo modifico esta perilla, la perilla horizontal, entonces miren lo que pasa. Si yo la modifico hacia la derecha, miren lo que pasa. Miren que en esta situación realiza recorridos mayor cada una de las bolitas azules. Y ahí se invierte el sentido. Mientras que si yo estoy modificando hacia la derecha la perilla horizontal, se está aumentando lo que se llama la frecuencia. Al aumentarse la frecuencia, entonces miren, se ejecutan movimientos más cortos, pero es más rápido dicho movimiento. Eso es modificar la frecuencia de una señal. Aquí tenemos entonces un indicador del porcentaje de frecuencia
Y yo puedo modificar también la amplitud. ¿Qué es la amplitud? El máximo voltaje que se le puede adicionar aquí a esos electrones. Entonces aquí tenemos que se modificó. Inclusive si yo no le doy ningún voltaje, no vamos a tener movimiento de cargas. Como no tenemos movimiento de cargas, no vamos a tener campo magnético. Observen que el campo magnético alcanza lugares más lejanos cuanto mayor sea el voltaje aplicado. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la corriente. Y como el campo magnético depende de la corriente, cuanto mayor sea la corriente, mayor va a ser el campo magnético. Bien, entonces esas son las opciones manipulables, los parámetros manipulables de este sistema experimental. Aquí se puede visualizar algo que ya está aconteciendo con el bombillo. Y miren que depende lo que está haciendo el bombillo, depende del movimiento de los electrones en la primera bobina. Además, si yo la acerco un poco, el fenómeno es aún más visible. Además, lo que está aconteciendo con el bombillo se debe a lo que está aconteciendo con los electrones en la bobina mayor. Este tipo, entonces, de análisis son los que deben ustedes realizar, pero siguiendo la guía para responder unas preguntas. Entonces, aquí tenemos la guía. Aprovechemos para recordar algo, y discúlpenme que no lo dije a su debido tiempo, de la primera práctica. Entonces, aquí se recuerda lo que hay que realizar. Primero, estamos de nuevo con la parte de circuitos. Tenemos un circuito en serie, entonces se debe llenar esta tabla. Estos son los valores de resistencia que ustedes deben indicar. Como tenemos un circuito en serie, de resistores en serie, entonces deben indicar los voltajes a través de cada uno de los resistores. En esta primera columna deben medirlo con el multímetro, como se indica allí en las imágenes. Y la tercera columna es el voltaje calculado teóricamente utilizando el concepto de resistencia equivalente. Después calcular una corriente total y con ello se llena la tabla, además de indicar cuál es la corriente total que ustedes calcularon. Entonces con ello deben registrar los datos en la tabla 1. Los cálculos deben indicarlos acá. Ustedes deciden si escogen utilizar el editor de ecuaciones o también pueden, como se indica acá, pueden tomar fotos. O sea, ustedes pueden hacer los cálculos papel y lápiz y le toman una foto y la colocan acá, mostrando los cálculos. No hay ningún problema. Y este es un espacio para que le tomen pantallazos cuando estén trabajando con el Tinkercad. Lo mismo para circuito en paralelo, solo que aquí, de nuevo dan los valores de las resistencias de los resistores, pero aquí deben obtener mediante el multímetro las corrientes a través de cada uno de los resistores y teóricamente deben obtener la corriente a través de cada uno de los resistores. Aquí tenemos la corriente total, el espacio para colocar la corriente total y aquí tenemos el espacio para colocar los cálculos. Es más rápido si ustedes lo realizan a mano, letra clara y una foto clara y la pueden colocar acá. Y de nuevo el espacio para los pantallazos. Ello para complementar el primer experimento. Para el segundo experimento, entonces miremos aquí las indicaciones. Primero que piden, modificar el número de espiras de la segunda bobina, la que está conectada a la bombilla. Fijando el voltaje, entonces me dan valores para voltaje máximo y frecuencia. Ok, entonces recuerden, voltaje máximo y frecuencia. Frecuencia yo la modifico de esta forma, voltaje máximo lo modifico de esta forma. Piden fijar voltaje máximo en 100, frecuencia en 50. Y lo que se pide es, al mover, ok,
Las instrucciones son las que están en esta pregunta. ¿Qué pasa al modificar el número de espiras en la segunda bobina? Todas las preguntas va a ser la misma. ¿Qué pasa con la corriente en la segunda bobina? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuándo pasa qué? En esta primera pregunta, cuando aumenta el número de espiras en la segunda bobina. Entonces yo puedo modificar las espiras en la segunda bobina. Me indicaban que el voltaje máximo fuese de 100%, la frecuencia de 50%, y ahora, ¿qué parámetro voy a modificar? El número de vueltas. ¿El número de vueltas en qué? En la segunda bobina, llamada también bobina inducida. Entonces, yo puedo colocar hasta 3 espiras o 3 vueltas. Entonces, la idea es indicar qué pasa cuando yo realizo esto. ¿Qué esperarían ustedes y qué es lo que está pasando? Esa es la primera pregunta, responder. ¿Aumenta o disminuye? Entonces ustedes pueden responder acá, aumenta. Y la respuesta aquí da la justificación. La segunda pregunta, de nuevo me preguntan sobre la corriente en la segunda bobina, en la que está conectada al bombillo, si aumenta o disminuye. Ahora lo que se va a modificar es la frecuencia de la primera bobina. Miren que en el enunciado de este ejercicio me dice que fije el número de espiras de la segunda bobina en 3, voltaje máximo en 100. Entonces, en la segunda parte, lo que hay que fijar es el número de espiras de la segunda bobina. Miren donde lo estoy modificando, donde estoy haciendo clic aquí, donde tengo el puntero. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que modificar la frecuencia. Y describir qué pasa. Entonces me dicen, cuando aumenta la frecuencia, ¿qué pasa con la corriente? Entonces ustedes tienen que ir viendo qué pasa cuando yo voy aumentando la frecuencia. Ello lo deben responder entonces en esa segunda tabla. ¿Aumenta o disminuye? O si pasa algo diferente, deben indicarlo acá. Y deben dar la causa, lo que está aconteciendo allí. Recuerden que estos son los temas de inducción magnética, fue lo último que se estudió en el curso. Ahora, la tercera parte del experimento 2. Ahora lo que se va a modificar es la posición horizontal de la segunda bobina, hasta que sus espiras queden alineadas con la primera bobina. Me dan los valores de voltaje máximo y de frecuencia. Y de nuevo la pregunta es la misma, ¿qué pasa con la corriente? La respuesta, si aumenta o disminuye, o si pasa algo diferente, y la justificación. Entonces, lo que hay que realizar en esta tercera parte es, hago clic sostenido, creo que el orden, recuerden que el movimiento en inducción magnética es relativo, pero vamos a seguir lo que dice acá. Ah, bueno, vamos a modificar la posición del bombillo, ¿vale? De la bobina con el bombillo. Entonces es hacer esto, llevarlo hasta acá. Eso es lo que se debe realizar, ¿vale? Entonces describir lo que está pasando con la corriente en la segunda bobina, o sea, con la corriente que está alimentando el bombillo. ¿Qué está pasando cuando estoy realizando esto? Ah, pero hay que tener en cuenta qué parámetros hay que fijar acá para la fuente de alimentación en corriente alterna. Solamente para verificar una vez más. Voltaje máximo en 50, frecuencia en 50. Entonces modificamos estas perillas en 50%. ¿Ok? Entonces es realizar esto. Para la tercera parte del experimento 2. Y ahí culmina la parte del experimento 2. Miren que es algo muy cualitativo. Son preguntas que se pueden responder en poco tiempo si se tienen claros los conceptos de inducción electromagnética. Queda un espacio acá, un espacio donde ustedes deben colocar unos cuantos pantallazos que ilustren que ustedes estuvieron trabajando con el ambiente virtual, con el laboratorio virtual. Y el experimento 3 es utilizando la misma plataforma FET, solo que ahora vamos a trabajar con el generador. Entonces lo que se tiene acá
de nuevo, vamos a tener este donde se puede mover. Aquí lo que se puede mover es una perilla, una llave que va a permitir el aumento del flujo de agua que cae. Y al caer, veremos qué pasa. Observen qué pasa cuando aumenta el flujo de agua que cae, aumenta el flujo de agua, aumenta la energía que tiene el agua al caer. Tenemos acá un imán de barra y tenemos acá una bobina. Se puede modificar el número de vueltas de la bobina. Se puede modificar también otro parámetro que es la fuerza del imán. Ese no se solicita que se modifique. Se puede modificar el área de la bobina. Todos son parámetros que me afectan algo llamado flujo magnético, como se ha visto en el curso. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta para hacer el análisis. Además, bueno, yo puedo mostrar campo, mostrar solamente brújula. Como tenemos un imán permanente, él genera un campo magnético sin necesidad de corriente desde el punto de vista de circuitos eléctricos. Él ya tiene un campo magnético generado. Cuando yo introduzco un movimiento circular aquí en el imán, pues como se mueve el imán, también se mueve el campo magnético. Como se mueve el campo magnético, se mueve lo que está atravesando aquí la espira. Como se mueve lo que está atravesando aquí la espira, pasa algo con la corriente. Y ello se evidencia acá en el bombillo. ¿Ok? Esos son los elementos a manipular. Entonces, la guía que plantea acá. Modificar el suministro de agua desde la llave, lo que estaba haciendo yo. La corriente que se puede mover. Entonces vamos a hacer de nuevo preguntas sobre la corriente que se mueve en la bobina. La bobina conectada, en este caso solo tenemos una bobina conectada al bombillo. ¿Aumenta o disminuye cuando aumenta el flujo de agua que sale de la llave? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy aumentando la cantidad de agua que cae? ¿Qué pasa con esta corriente? Creo que son preguntas sencillas para responder aquí directamente. ¿Y cuál es la explicación? Tampoco tiene que ser tan extensa, la explicación no debe ser tan extensa. Es una explicación que en 2 o 3 líneas ya debería ser realizada. Ahora vamos a fijar el suministro de agua desde la llave. Vamos a colocar la llave más o menos al 50% de apertura y se modifica ahora el número de espiras en la bobina. Entonces más o menos ubicamos acá este deslizador en la mitad. Y ahora modificar el número de vueltas. ¿Qué pasa cuando yo modifico el número de vueltas? Bueno, lo que deben responder allí, ¿qué pasa con qué? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Con cuál corriente? La corriente que está alimentando el bombillo. Esa es la segunda pregunta del formato de entrega. Este es el que deben llenar, les recuerdo, es llenar aquí. Incluir una introducción, incluir unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, además del desarrollo del laboratorio. Entonces, estábamos viendo la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ya para culminar el tercer laboratorio, o el tercer experimento, de nuevo fijar el suministro de agua en un 50%, abrir la llave a mitad de camino, fijar el número de espiras en la bobina en 3, vamos a trabajar con 3 espiras, y ahora modificar el área. Es otro parámetro. Entonces, el agua está abierta a un 50%, el número de vueltas lo vamos a ubicar en 3. ¿Y qué pasa cuando yo modifico el área de las espiras? ¿Qué pueden visualizar ustedes que está pasando? Entonces, esa respuesta deben escribirla aquí en esta parte y justificarla, además de llenar con unos cuantos pantallazos el espacio dispuesto para ello. Y allí ya culmina lo que ustedes deben entregar. Lo pueden realizar inclusive hoy mismo, si no quedado las obligaciones que tienen y no solo en este curso, pues tendrán más días para realizarlo. Ya ustedes deciden cómo realizar dicha práctica. Y esos son los 3 experimentos que deben realizar en componente práctico de electromagnetismo.
práctica virtual de recuperación para estudiantes que la universidad no pudo aperturar el componente práctico en su sede o estudiantes que por causas que reportaron que por causas de problemas de orden público no pudieron asistir a una práctica dada. Permítame entonces volver a la presentación. Ok, entonces ya vimos. Son 3 experimentos, experimento 2, experimento 3. Ah, bueno, algo que no les indiqué, aquí está mostrado, pero de todas formas permítanme hacer de nuevo hincapié en ello. Es que para el segundo experimento deben ubicarse aquí en la pestaña transformador. Eso está indicado en las guías. Para que se disponibilice este tipo de esquema experimental, para que se disponibilicen las dos bobinas, para que se disponibilice este laboratorio virtual. Ya para el tercer experimento, el del generador, vamos a cerrar la llave, tenemos que seleccionar la pantalla generador. En la pestaña generador, o sea que solo se van a trabajar estas dos pestañas, transformador y generador. Tenemos inclusive más opciones para trabajar, pero para la práctica solamente vamos a trabajar la pestaña transformador y generador. Listo, entonces ese era un comentario adicional. Y ahora un comentario en cuanto al envío. Entonces, quienes no estén en este listado me deben enviar directamente a mí en la práctica desarrollada. Quienes estén en este listado es porque ya tienen tutor matriculado. Entonces, los primeros estudiantes acá están matriculados con el profesor, con el tutor Andrés Bermúdez, y aquí está el correo institucional en caso de que no lo tenga. Joaquín está con la profesora Angélica Guapacha y aquí está el correo institucional de la profesora. A ella le debe enviar la práctica desarrollada para que ella se la califique. Y Juan Camilo me lo envía a mí. Si no están en este listado, también me lo envían a mí. ¿Ok? Que son las personas, permítanme, las personas de Puerto Inírida y las personas de Pamplona, Cúcuta y Cubará. Estos estudiantes me lo deben enviar a mí el informe para yo calificarlo. Los demás están aquí en este listado y aquí están. Pues Juan Camilo también me lo debe enviar a mí, pero los demás estudiantes sí se lo deben enviar a su tutor matriculado de componente práctico. ¿Ok? Tengan entonces en cuenta esto, tengan en cuenta por favor esta parte. De todas formas, ahora cuando terminemos, creo que les voy a enviar también en correo esa indicación para que no me lo envíen a mí, sino que se lo envíen a su tutor correspondiente. Y ya con eso terminamos las indicaciones. ¿Hay alguna pregunta? No, señor, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces espero que les vaya muy bien con la práctica, que les vaya muy bien con la culminación del curso. Por favor, no se olviden. Aprovecho para recordarles de la evaluación final. Es una evaluación que tiene 125 puntos, o sea que es un porcentaje muy importante para la nota del curso. Inclusive si ya lo tienen ganado, es esencial que lo hagan para que la nota no les vaya a quedar de pronto tan bajita. Es muy importante. Van a hacer 25 preguntas sobre todos los temas del curso. Tendrán 2 horas para realizarlo a partir del momento en que ingresen a dicha evaluación. ¿Cuántas Y se opciones, estar profe? solamente un intento. ¿Un intento? Un Ok. intento, sí. Para que esté segura cuando tengan el tiempo de realizarlo. Entonces ingresen a realizar cada tutor durante esta semana. Tendrá con ustedes mínimo un CIPAS donde realizará ejercicios, ejemplos para que ustedes se preparen, vean que no es una prueba complicada, que es sobre los temas del curso, pero que si ustedes se preparan pueden responderla tranquilamente. Para que por favor lo hagan, es muy importante y estará habilitada el próximo fin de semana, solamente esos 2 días. Ok, entonces comentario aparte y en cuanto a lo del laboratorio, ya deben tener ustedes en el correo entonces el formato de entrega, deben tener las guías. Pero basándose en este video y basándose en el formato de entrega, ya es solamente lo que ustedes deben realizar. No se preocupen que las guías pueden ser un poquito largas, solamente miren el video
y miren el formato de entrega y de responder lo que está allí en el formato de entrega. No, no es más en cuanto al laboratorio. ¿Ok? Ok. Bueno, cualquier inquietud adicional, entonces por favor me escriben, estaré pendiente. Listo, sí, Bien, señor. Muchas gracias. bueno, a usted que esté muy bien. Voy a detener entonces la grabación en este momento. Vale.